27ª parte. La cristiandad encontrada agitada o revolucionada. Estudios en el libro de los jueces. En la continuidad de nuestro presente estudio del libro de los jueces, seguimos desarrollando los respectivos sucesos del capítulo 7 y vamos a concluir con este capítulo. Vamos a leer en el capítulo 7, verso 19. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Verso 20. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas, y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas, y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. Ahora bien, eran estas trompetas o cuernos de carnero lo que estaban en las manos de los hombres de Gedeón, y expresaban confianza, un coraje bien fundado, una jactancia en la misma cara del enemigo. El carnero, de quien se tomó el cuerno, era un animal fuerte, valiente, intrépido y desafiante frente a sus enemigos, aunque este último era más poderoso que él mismo. Es una figura maravillosa del buen soldado de Jesucristo, que no teme a Satanás porque el Señor es su fortaleza. En su mano izquierda estaban los cántaros, y Pablo nos da la interpretación. Leemos en 2 Corintios capítulo 4, verso 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios. Los cántaros expresan bellamente a los hombres que la sostenían, porque el hombre no es más que un pobre cántaro, una vasija de barro. ¿Y qué puede hacer Dios con estas cosas tan débiles? Romperlos, eso es todo. Mientras los cántaros no se rompieran, eran peor que inútiles. Solo escondían la luz que estaba dentro y evitaban que ella se eclipsara. El cántaro debe romperse y luego la mano que lo sostiene, hablando de la confianza que está unida a la vasija de barro, cambia su agarre de la lámpara o antorcha, aunque en la absoluta dependencia, porque la mano izquierda habla de una realizada debilidad para que la luz brille sin obstáculos. Leemos en 2 Corintios capítulo 4, verso 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, que es la lección constante que se encuentra a lo largo de las Escrituras. Para ser de alguna utilidad a Dios o al hombre, la vasija de barro debe ser quebrada. Pero alguien puede preguntar, ¿debo quebrantarme? No, esto no es posible. Todo lo que hicieron estos 300 guerreros a romper los cántaros fue dejarlos hacerlos caer. Los cántaros luego se rompieron sin ningún esfuerzo de su parte. Mire al apóstol Pablo dejando caer un cántaro. Romanos capítulo 7, verso 18. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no mora el bien. No se aferró a algo que era inútil. Su mano, que es aquí la figura de la confianza, se soltó del cántaro y se convirtió en polvo, de donde había venido originalmente. Fue destrozado, por lo tanto romper el cántaro equivale a no tener confianza en la carne. Podemos leer esta cita en Filipenses capítulo 3, verso 3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Han dirigido la mirada hacia el Calvario y han visto a Dios mismo en la persona de su Santo Hijo rompiendo el cántaro. Y se regocijan de este hecho. Tocan la trompeta alto y continuo cuando dejan caer el cántaro. Porque, fíjate bien, estas dos cosas siempre van juntas. Solo cuando no hay confianza en la carne puede haber jactancia o un gloriarse en Cristo Jesús. Y ninguna de estas cosas son fáciles de aprender. En términos generales es bastante difícil dejar caer ese cántaro. O estamos muy contentos con él o estamos desilusionados y deseamos que fuera mejor y entonces nos esforzamos para fortalecerlo y embellecerlo. Ahora bien, esto último lo podemos lograr en cuanto a la apariencia externa, y muchos de nosotros lo lograremos y lo logramos bastante bien por un tiempo, pero somos impotentes en cuanto a la calidad, durabilidad y resistencia del material del recipiente. El mismo es frágil, se desmorona y la belleza pronto se borra y se esfuma porque simplemente está en el exterior. Y es por ello siempre estaremos decepcionados con él y lamentaremos su debilidad. Pero cuando no esperamos nada, literalmente nada de la carne, en nosotros mismos o en cualquier otra persona, entonces, no hasta entonces,
habremos aprendido la lección del cántaro roto y ya no confiamos más en él. Lo dejaremos por completo. Pues permanecer en Cristo y tener nuestra confianza en Él, hemos así de percibir el sonido de la santa y gozosa jactancia o el gloriarse, la cual toma el lugar de los lamentos tristes, y deberemos en verdad gloriarnos en esto. ¿No les parece? El mundo tiene sus trompetas, que también suenan fuerte, y nunca tan fuerte como hoy, alardeando del primer hombre y de sus obras. Es casi el fin de esta era perversa. Podemos ver que las naciones, así llamadas cristianas, se alaban unas a otras, entregándose ramos de flores, por así decirlos, unas a otras, hablando de los grandes logros, el maravilloso ingenio, la habilidad, la audacia, las mentes maestras, etc. Esta es la nación más maravillosamente dotada de toda la historia. Casi podemos ver la sombra del anticristo asomándose en el horizonte, en donde el lenguaje se puede percibir tan descarado y blasfemo. El hombre se está adorando a sí mismo. Ha llegado, como dice el dicho, ¿y quién puede hacer más? La era terminará con las trompetas, donde el hombre soplará primero, pero Dios soplará al final. Él tocará la última trompeta y entonces ni la muerte ni el sepulcro se podrán jactar más. Primera de Corintios capítulo 15, verso 52. Como se dijo, debemos gloriarnos. Los escogidos de Dios deben alzar sus trompetas y gloriarse en el Señor. No hay nada que imparta tanto valor a los demás como el sonido de gloriarse. El verdadero gloriarse, el gloriarse justificador. Escuche al gran rey David cuando vino de la corte de un rey a esta pobre cueva de Adulam. Dice, mi alma se gloriará en Jehová. Salmo 34, 2. Y sigue este maravilloso resultado. Los humildes oirán y se alegrarán. Y es así, aunque esté muerto, su trompeta vive. Luego, una pequeña palabra en cuanto a las lámparas o antorchas que se sostenían cuando caía el cántaro. Estas representan a Cristo, en quien está nuestra confianza. Solo Él es todo el tiempo, en todo lugar, la luz. Y cuando su pueblo lo muestra, manifiesta su vida. Entonces hay luz, entonces hay victoria. Así dicen, estoy crucificado, estoy quebrantado. Sin embargo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Gálatas capítulo 2, verso 20. ¿Y cuál es el resultado en el caso de Gedeón? Victoria a la mano. Victoria gloriosa, completa y en sorprendente acuerdo con los principios justos de Dios. Los hijos de la contienda, es decir, Madián, se consumen unos a otros. Y por eso está escrito en Gálatas capítulo 5, verso 15, si os mordéis y os devoráis unos a otros, mirad que no os consumáis los unos a los otros. La roca y el lagar se encuentran ambos en el Calvario. Allí está la roca aguda y el lagar del juicio, y allí toda corrupción y violencia debe llegar a su fin. Cristo fue hecho pecado por nosotros, se convirtió en el cuervo y el lobo, toda maldad, y fue juzgado en consecuencia. Asegúrese de que siempre que el pueblo del Señor esté cautivo al Madián, estos dos príncipes, Oreb y Zeeb, no estarán muy lejos. Están cerca, aunque escondidos, porque ellos son los poderes gobernantes todavía de todo conflicto fraternal. Persigámoslo y arrestémoslo a la cruz de nuestro Señor Jesucristo y dejémoslo allí inmolados. No le dejemos vivir entre nosotros. Dos príncipes son capturados, Oreb, que significa cuervo, y Zeeb, que significa lobo. ¿Quién se atreve a negar el significado de estos nombres? Por lo que podría expresarse más gráficamente corrupción y violencia, que son los gobernantes de la contienda. El cuervo es un ave inmunda, a diferencia de la paloma. Es también el ave de las tinieblas. Y el lobo es el feroz destructor del cordero. Así que aquí el cuervo o corrupción es asesinado en la roca. Oreb y el lobo o violencia llega a su fin en el lagar del vino. Zeeb, esto no es difícil entonces de interpretar. Cuánta verdad hallamos en las palabras de nuestro Señor. Ella nos imparte seguridad y confianza para el resto del peregrinar. Por ahora dejaremos por aquí, y que el Señor siga guiándonos en la administración de su palabra para la gloria de su nombre. Que el Señor los bendiga rica y abundantemente a cada uno. Amén y amén.